la manta para presentarla o manifestarla al público de forma oficial. Este acto de correr el velo o descubrir un cuadro que estaba oculto se llama Apocalipsis en el griego. Y esto se aplicó a la Biblia en el último libro, que es la consumación del consejo del plan de la redención de Dios, porque aquí Cristo nos descorre el velo, nos descubre lo que está oculto a la mente natural y nos da a entender las cosas como van a terminar aquí en el planeta Tierra. El Apocalipsis es un libro que nos descubre el plan final de Dios, cómo va a acabar la raza humana, cómo van a acabar las ciudades, qué es lo que va a suceder con el mar y qué va a suceder después de que termine este siglo, qué es lo que sigue todavía. Así que es un libro maravilloso, difícil, profundo, pero con la ayuda del Espíritu de Dios vamos a poder continuar enseñándolo. En esta noche terminamos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, como vimos hace 8 días, fue una iglesia. La palabra Pérgamo significa casamiento, consumado, Pérgamo. Y esta iglesia se casó, se mezcló con el mundo. Y lo pudimos ver de una forma muy amplia a través de cómo el romanismo, a través de los siglos, con el nombre de cristianismo, pervirtió totalmente las principales doctrinas, y así esta iglesia de Pérgamo es llamada también, en segundo lugar, en los mensajes a las iglesias, al arrepentimiento. Este arrepentimiento lo tienen que tener no solamente las grandes religiones que han marchado o han profesado ser cristianas y han pervertido, adulterado, introducido herejías, sino también muchas iglesias cristianas que han introducido al cristianismo cosas que no están en la Biblia, como tradiciones, etcétera, etcétera. Así que es un mensaje muy tremendo, muy penetrante, en el cual debemos de considerar, reflexionar, meditar, porque Dios nos llamó a defender la pureza de la palabra de Dios. Dios nos llamó, como dice Filipenses 1, a la defensa del Evangelio. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 3, que debemos de presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nuestro corazón. Así pues, si nosotros no defendemos la pureza doctrinal, si nosotros no defendemos la palabra de Dios, si no amamos con todo el corazón las cosas que están escritas y estamos convencidos de que nuestra propia vida está aún de por medio hasta que podamos verdaderamente defender esto, no podemos llamarnos verdaderos vencedores, ni soldados de Jesucristo. Fuimos llamados a pelear, fuimos llamados a entrar a una guerra espiritual sin cuartel, sin armisticio, en la cual consumará el plan de Dios cuando Jesucristo venga a recompensarnos y a todos los vencedores coronarlos de gloria, coronarlos de vida, darles todas aquellas cosas que Él nos ha prometido y entender que vale la pena vivir para Jesús. No se cansen pues de pelear, no te canses, no desmaye tu ánimo. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que están obrando para hacernos desmayar, para desanimarnos, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas con los países, problemas con la humanidad, problemas con el gobierno, pero nosotros tenemos diario que encontrar nuestro consuelo, nuestro descanso, el ánimo que nuestra vida necesita en los pies de Jesucristo. Necesitamos diario venir a hincarnos, a renovar nuestra energía, a echar nuestra ansiedad sobre de Dios, a alimentarnos con esta palabra, porque si no, no vamos a poder sobrevivir. Vamos a caer al suelo, no vamos a ser vencedores y nos perderemos de todas aquellas cosas maravillosas que nos están esperando en esta vida y en la próxima también. Bueno, aquí en Apocalipsis 2. Versículos del 15 al 17, dice la Biblia, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto,
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En esta noche tenemos como título para terminar la iglesia de Pérgamo, el maná y un nombre nuevo. El maná y un nombre nuevo. Dice en el versículo 15, que Dios escribiéndole, o Cristo, al ángel de cada una de las iglesias, nos damos cuenta que cuando se le llama al arrepentimiento, se le llama al arrepentimiento en primer lugar al líder. Y tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿A quién se están dirigiendo estas palabras en singular? No dice y también tienen, sino que está dirigido a los varones, a los líderes de las iglesias, a los pastores de las iglesias, a los que son jefes de familia, a los que somos padres de familia, a todos los varones a quienes se nos ha entregado, 1 Corintios 11:3, la responsabilidad de ser la cabeza. La cabeza. En una familia, Dios le va a pedir el 80% más al varón que a la mujer. Nos va a pedir como padres más al varón que a nuestra esposa. En la iglesia nos va a pedir más a los varones que a las mujeres, porque a nosotros se nos delegó la responsabilidad del liderazgo, como lo vamos a ver más adelante en la iglesia de Tiatira. Pero cuando el hombre falla, entonces Dios comienza a levantar mujeres para nuestra propia vergüenza. Cuando en un matrimonio falla el hombre, Dios le da las riendas para que la esposa levante las riendas del hogar y no deje caer su hogar. Gracias a Dios por estas mujeres valientes que no han dejado caer las riendas cuando el esposo débil, pusilánime, apático, indolente, frío, que no tiene, ¿verdad?, ningún interés en las cosas espirituales, la mujer las toma y saca a sus hijos y saca a su casa adelante. Gracias a Dios por estas mujeres. Gracias a Dios por las mujeres, que aunque no es la voluntad de Dios que sean las pastoras principales, no hay hombres en muchas congregaciones y Dios levanta pastoras, predicadoras, evangelistas, porque si no alabamos nosotros al Señor, a las mismas piedras, Cristo dice que le pueden alabar. Así que Dios levanta aún de las piedras, aún de lo que es insensato y lo necio del mundo, escoge Dios para avergonzar a los fuertes. Cristo se dirige pues al líder, ¿verdad?, al ángel de cada iglesia. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Muy bien, en esta iglesia de Pérgamo se está condenando la tolerancia. Tolerar en tu iglesia, tolerar en tu casa, repito, se puede aplicar no solamente a los pastores, sino la Biblia tiene aplicaciones, un principio, múltiples aplicaciones. Entonces, esta doctrina de los nicolaitas, vamos en primer lugar a entenderla. Viene de dos raíces griegas. La palabra nico significa gobernar o dominar. Ustedes han visto los tenis Nike. Bueno, esa palabra Nike, Nike, significa en el griego conquistar. De ahí viene Nico, de Nike, que es gobernar o dominar. Y Laos significa pueblo. Entonces la palabra nicolaita, Nikos Laos, significa gobierno del pueblo. ¿Qué significa esto que 2 o 3 veces en estas cartas Cristo condena y dice que inclusive aborrece? ¿Cuál era esta doctrina de los nicolaitas que dice Cristo, la cual yo aborrezco? Bueno, vamos al libro de los Hechos, capítulo 13. En primer lugar, para comenzar a comprender algo muy importante que muchos de ustedes ya saben. Una iglesia no se gobierna, no se administra, no se dirige como se dirige una fábrica, una empresa,
un negocio o un partido político. Las leyes que rigen a una iglesia, las leyes espirituales que gobiernan a una iglesia, no son las reglas de la mercadotecnia del mundo, ni de la democracia de un partido político, ni de un totalitarismo, ni una dictadura. No es nada absolutamente que tenga su origen en este mundo. El gobierno de una iglesia tiene que ser dirigido igual que el gobierno de mi casa. En mi casa, para gobernar mi familia, no se puede meter un psiquiatra, no se puede meter un psicólogo, no se puede meter la doctora Corazón y menos Walter Mercado. Si yo quiero gobernar mi familia y saber cómo puedo funcionar mi matrimonio y cómo dirigir a mis hijos, no voy a oír los consejos de Montessori, o los consejos de la psicología moderna, o los consejos de la pedagogía, o filosofía existencialista. Yo tengo que gobernar mi casa y mi familia con los principios de la Biblia, que son totalmente diferentes a el modo de pensar y a los métodos que el mundo ha inventado a través de las ciencias, pseudociencias como la psicología, la psiquiatría, pedagogía, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que partir desde este punto. Dios aborrece que nosotros seamos gobernados por el pueblo, por lo que la gente dice, porque no nos ha dejado Dios en su palabra las normas, las leyes, las directrices para poder entender cómo Dios quiere que nosotros gobernemos. Y lo mismo pasa en las iglesias. Y existe este peligro de que en una iglesia comience a infiltrarse el gobierno que no es el gobierno que Dios anhela que se lleve a cabo, y es cuando las iglesias comienzan a menguar, a apostatar, a debilitarse y a perder la unción del Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 13, tenemos la primera pauta en la Biblia acerca de la forma como una iglesia debe gobernarse. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vemos que en esta iglesia primitiva había profetas y había maestros. ¿Qué función ejercían los profetas? La Biblia, recuerden, no estaba completa. Las iglesias primitivas, ¿cómo podían saber la voluntad de Dios? No tenían Romanos, no tenían Hebreos, no tenían Apocalipsis, no tenían las cartas a los tesalonicenses, no tenían las cartas de Juan y de Pedro. ¿Cómo podían entonces las iglesias primitivas guiar a sus ovejas, saber la voluntad de Dios? Lo sabían a través de los profetas. Mandaba Dios hombres que les decían: esta es la voluntad de Dios, así dice Dios, como cuando Pablo no quería ir por otro lado, quería ir a Jerusalén, y el profeta Agabo le dijo: no vayas, el Espíritu dice tal y tal cosa, y todo esto lo vemos moverse en el libro de los Hechos. Ahora bien, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? Vean ustedes cómo el Espíritu Santo le hablaba a quiénes: a los profetas y a los maestros, o sea, a los líderes de la iglesia. El Espíritu Santo se comunicó directamente con ellos con una orden: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo puso y estableció la directriz. Cuando alguna persona vaya a ser llamada para irse de misionero, para ser pastor, para ser profeta, para ser apóstol, Dios levanta líderes antes que confirmen el llamado de esa persona. Nadie se autonombra de la noche a la mañana: pues aquí está mi iglesia, vénganse, comienzo a tener reuniones. Pues nadie se autonombra apóstol, nadie se autonombra profeta de la noche a la mañana. Esas personas surgen como líderes
comienzan a ser escuchadas, a ser vistas, la mayor parte de las veces salen de las mismas iglesias y los líderes de las iglesias confirman que ese hermano tiene el llamado al discipulado, al pastorado o al oficio al cual el Espíritu Santo lo haya escogido. Entonces, versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, noten por segunda vez, el Espíritu Santo los escoge y el Espíritu Santo los envía. Enviados por el Espíritu Santo. No por los líderes, sino por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vemos pues que el diseño de Dios, desde el libro de los Hechos, es que la iglesia sea gobernada, al igual que tu casa y al igual que mi casa, por su Espíritu, operando a través de hombres escogidos por Él. Si yo quiero que mi casa pueda realmente, mis hijos y mi esposa, saber la voluntad de Dios, Dios busca primero al varón. Por eso, no te cases con ningún hombre que no sea un líder espiritual, que te lea la Biblia, que ore contigo, que tenga él más interés en las cosas espirituales que la mujer, porque se van a invertir los papeles y vas a sufrir mucho. El hombre es a quien Dios le entregó el liderazgo. Ese es el diseño de Dios. Él fue el que lo creó, Él fue el cual es su origen, y Él fue el que lo estableció para que nosotros nos sometiéramos, no para discutirlo, sino para obedecer el diseño de Dios. Qué grande responsabilidad entonces tenemos los varones. Porque si la casa comienza a perder el rumbo, el matrimonio comienza a perder el rumbo, nosotros los varones somos los responsables, porque Dios está buscándonos a nosotros, que nosotros le busquemos para que Él nos revele la forma, la dirección que nuestro barco, nosotros somos el capitán, tenemos el timón de nuestra casa, a donde nuestro barco se debe de dirigir. Es a nosotros a quien Dios nos entregó esta responsabilidad y a quienes el Espíritu Santo está buscando. Y lo mismo pasa en las iglesias. Cuando comienzan iglesias a ser gobernadas por hermanitas, que se juntan en las casas en estudios bíblicos, el Señor me dijo que vives en pecado, el Señor me dice que en la iglesia es esto, y Dios me dio una profecía, y cuando creemos que estas cosas son de Dios, comenzamos a ser guiados y dirigidos y manipulados por aquellas Jezabeles que se dicen profetizas y no lo son. No es la forma de Dios para dirigir nuestra vida. Un mensaje de un profeta es para confirmar algo que Dios me había puesto en mí, no para dirigir mi vida. Porque somos dirigidos por el Espíritu Santo, no por hombres y mujeres que lleguen y me dicen, el Señor me dice que te vayas a Chihuahua, que te vayas a hacer una cosa, a mí no me ha dicho nada. Llega una muchacha, me dijo que me casara contigo, y dice muchacha, a mí tampoco me ha dicho nada el Señor. Entonces tenemos que entender esto. Hoy en la mañana me venía platicando a mi esposa de un caso que tuvimos ahí en nuestra casa, y nuestros hijos fueron invitados a un campamento de la escuela, y aparentemente pues muy bonito, 3 días en el campamento, Valle de Bravo, bla, 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 bla. Y mi esposa y yo nos comenzamos a orar, y sabemos por experiencia que cuando el diablo ataca a nuestros jóvenes sexualmente, los ataca antes de los 12 años para marcarlos para toda su vida. ¿Dónde es cuando comienzan las relaciones homosexuales? En los campamentos de los niños. ¿Dónde comienzan nuestras hijitas a ser manoseadas? En los campamentos de los niños, en los campamentos no cristianos. ¿Con quién sabes que se acuesta tu niño? ¿Cómo sabes que el niño de 10 años que se va a dormir con él en el sleeping bag no le va a brincar en la noche? ¿Cómo sabes que una de las maestras, cómo sabes que una de las encargadas, tú conoces las costumbres sexuales de ellos? Dios nos ha dado un discernimiento para que entendamos que el diablo nos va a pintar todas las cosas bonitas, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos que tener el cuidado,
la sensibilidad para poder saber cuándo darle a un hijo un permiso. Nosotros hemos escogido desde hace mucho tiempo, mis hijos no se van a dormir a la casa de nadie. De nadie. Que un amiguito lo invitó a la escuela, no sé ni quién es. Que una pijamada. Hermanos en Cristo, se subir las antenas y no navegar con que nos digan babotas. Navegar en la vida, ¿verdad? Dice en Proverbios, el simple pasa y se deja llevar por el daño. El simple es la persona sin discernimiento, la persona que todo se lo cree. Ay, pues, ¿qué tiene de malo? Ay, pobrecito. Ay, pues, ¿qué les va a pasar? Pues no los puedo meter en una caja de cristal. Claro que no lo vas a meter en una clase de cristal. Y mejor que pienses que va a pasar algo malo antes de que creas que cualquier cosa es buena, sobre todo cuando son menores de edad. Tenemos que cuidarlos. Tenemos que defender nuestra familia. Y tenemos que tener el discernimiento para poder hacerlo. El Espíritu Santo envió a estos hombres para que ellos pudieran iniciar la obra de misioneros. En Efesios 4, 11 y 12, todo el mundo sabe este versículo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién es el que le dijo, tú vas a ser apóstol, tú vas a ser profeta, tú maestro, tú músico, tú futbolista, tú basquetbolista? ¿Quién? No oigo. Dios. Les decía antier en el estudio del Salmo que estamos dando en el sur, el jueves pasado, que se ha comprobado científica y genéticamente que los genes que traemos dentro de cada célula, que determinan, ¿verdad?, el color de nuestro pelo, la estatura, etcétera, etcétera, se acaba de descubrir que además estos genes que traemos dentro determinan muchas veces la potencialidad, la tendencia, la facilidad que una persona tiene para la pintura, otra para la música, otra para el básquetbol, otra para el fútbol, etcétera, etcétera. Tomaron a 25 reclutas de un boot camp. Boot camp en inglés significa como el servicio de la cartilla nacional, pero ya los reclutan durante 3 años a los jóvenes y los encierran en un campamento y los atornillan, los han visto ustedes en las películas, y les gritan y ponen a los jóvenes así, llega el sargento, ¿y tú qué me ves? Cara esto, levántate aquello, y no me grites, y los empujan. Y saben ustedes que esta presión a la que lo ponen los jóvenes es para que los jóvenes aprendan a obedecer sin discutir. Para que crezcan y sí, mi general, no mi general, lo que usted diga, mi comandante. Porque la tendencia más grande en un joven es la rebelión. Y cuando los jóvenes crecen haciendo lo que a ellos les da la gana e imponiendo su voluntad, comenzamos a ver que más tarde ellos son muy infelices porque sufren. Te tienes que acostumbrar desde que tú eres niño a tus propios hijos a que no vas a hacer tu voluntad. Necesitamos aprender a someternos. Bueno, escogieron a 25 reclutas y les tomaron a todos una muestra de piel para sacar su ADN, ácido desoxirribonucleico, y analizaron los genes de todos ellos y se dieron cuenta que eran muchachos de 18 a 22 años. Había de estos 25 reclutas 4 muchachos que cuando corrían aguantaban 10 kilómetros y llegaban como si nada después de los 10 kilómetros. Los alimentaron con la misma clase de alimentos, dormían en la misma cantidad de tiempo, en fin, todo esto durante 3 años con estos 25 reclutas. Y en los genes descubrieron un gen en los que aguantaban los 10 kilómetros que los otros 20 no tenían. Por lo que los otros se fatigaban más tiempo, en otras palabras, no traían la disposición genética, hereditaria, codificada dentro de sus células para ser tan fuertes, tan aguantadores y tan deportistas como los que sí lo traían. ¿Quién le puso a Michael Jordan un gen que agarra la pelota y nivela la canasta y le hace así y las mete todas? Toma a Michael Jordan y mételo y cámbialo por Hugo Sánchez con los Pumas. Y pone a Hugo Sánchez
ponlo con los basquetbolistas, y Hugo Sánchez no va a poder hacerla porque él trae dentro de su capacidad física, genéticamente, la capacidad y la habilidad de jugar fútbol. Entonces, uno tiene esa facilidad de nacimiento. ¿Quién hizo a un Beethoven, a un Tchaikovsky y a un Jorge Negrete? Uno compone una sinfónica, la novena sinfónica de Beethoven, una maravilla. El otro compone canciones de Tejuites, Me Dejaste, el alcohol, el tequila, las mexicanas, ¿verdad? Y vemos que son dos mentes totalmente diferentes, un Einstein y uno que inventó el trompo. Entonces, todo absolutamente en la vida lo encontramos que Dios, Salmo 139, tú me hiciste y me constituiste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Desde el embrión, Dios le dijo a Jeremías 1:5, te constituí estando en el vientre de tu madre en profeta y te di por profeta a las naciones. Dios a unos les dio la habilidad para ser mecánicos de coches automotrices, a otros para ser mecánicos de audio, a otros para ser carpinteros de hacer sillas, a otros electricistas, a otros plomeros, a otros choferes, a otros ingenieros, a otros arquitectos, a otros pintores, a otros comerciantes. Pero todos absolutamente somos creados por Dios, diseñados por Dios, para cumplir un propósito en la vida. Cuidado cuando tú estés en un trabajo o estés desarrollando una actividad a la cual Dios nunca te llamó, porque no vas a tener gracia sobre ese campo de autoridad. La gracia de Dios va a nuestra vida en el área y en el campo de autoridad al que Dios me llamó. Si me quiero salir del campo de autoridad y soy futbolista y quiero meterme a nadar o quiero meterme al básquetbol, voy a vivir frustrado porque no es mi campo de autoridad ni la capacidad con la que Dios me creó. Dios a unos hace apóstoles, a otros profetas, y esto hace que carezcamos de envidias. Yo no te voy a envidiar a ti porque Dios no me llamó a hacer lo que tú estás haciendo. Yo no tengo por qué tener celos de ti, porque tú tienes una cosa que yo no puedo hacer y yo tengo una cosa que tú no puedes hacer. Todos tenemos diferentes funciones por la soberanía de Dios. Y la iglesia, Dios estableció que fueran gobernadas por los que Él había escogido. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Los laicos gobernando la iglesia. Muchas iglesias, y me están escuchando ahorita por allá en la televisión muchos ovejas y pastores, muchas iglesias han sido fundadas y siguen siendo gobernadas por familias. La familia Díaz que puso el techo, la familia Jiménez que puso todas las lámparas y la otra que puso todos los ladrillos, y levantan 3 o 4 familias, se juntan, ellos levantan una iglesia, y ya que tienen la iglesia dicen, ¿a quién contratamos como pastor? Son levitas asalariados. Y entonces cuando a la familia Díaz no le gustó el mensaje del pastor que dio, porque el viejo panzón de los Díaz anda en adulterio, vamos a cambiar al pastor porque no, y cada 4 o 5 veces al año cambian de pastor porque son familias gobernadas por las iglesias, gobernadas por las familias, y no hay un liderazgo establecido por el Espíritu Santo. Y la familia Díaz administra la iglesia. Escuchen esto, lo que ha pasado. Escogen a sus pastores, les asignan un sueldo, lo que ellos creen que deben de ganar, y después le dicen lo que tienen que predicar. Esto se llama el gobierno de los nicolaitas. ¿Cuántos de ustedes en su familia viven igual? En tu casa, tus hijos no hacen lo que la Biblia dice, sino lo que la abuelita les dice, y la abuelita es hija de los testigos de Jehová. ¿Cuántos de ustedes en su casa son gobernados por la cuñada? Y llega tu cuñada a meter cuchara, o tu propia mamá, o tu propio papá, o los suegros, con el matrimonio, y comienzan a poner disensión entre ustedes, y ustedes no están siendo gobernados por la palabra de Dios, no consultan, sino que hacen lo que tu mamá te dice, y sabes que tu mamá es pagana, idólatra, y hasta raeliana. Dios no diseñó que fuésemos gobernados por nadie más que por Él.
Y esto Dios lo aborrece. Miren ustedes en Isaías 29. Isaías 29. Lo que se le anticipó al profeta. Perdón, Isaías 30. Isaías 30. Versículos del 1 al 3. Isaías 30, del 1 al 3. ¡Ay de los hijos! Ustedes saben que cada vez que existe la expresión ¡ay! Implica dolor, sufrimiento, vergüenza, oprobio, miseria. ¡Ay de los hijos que se apartan! Dice Jehová. ¿Para qué cosa? Aquí es tipo del mundo. Y la Biblia dice claramente aquí, cuando nos apartamos de Dios y pedimos consejo a la doctora corazón, al psiquiatra, al suegro que no son cristianos, al maestro, no importa quién sea, comenzamos a descender. Observen el versículo 2. Descendemos a Egipto. Ir al mundo a pedir consejo es descender. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. ¿A quién representa Faraón en el Antiguo Testamento? A Satanás. Cada vez que tú vas y recurres a pedir consejo de alguien que no es el que Dios ha establecido para poder gobernar y no es el Espíritu Santo, te estás fortaleciendo en la fuerza del diablo y poner tu esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Siempre que nosotros tratemos de gobernarnos a nosotros mismos. Cuando ya dejo mi familia y dejo la iglesia, nosotros como individuos debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Mis decisiones tienen que ser guiadas porque en la mañana pasé el suficientemente tiempo con Dios en la Biblia para tener paz de la decisión que voy a tomar. Y yo tengo, hay hermanos que, hermano, ¿qué hago? Y dependen, al pastor lo toman como un Dios y no hacen nada sin que el pastor les diga hasta con quién se casen. Y esto no es así, amadas ovejas. Dios no quiere que nosotros seamos guiados así. Les decía hace unos momentos que llegó esta niña a preguntarle a mi esposa y mi esposa le dijo, mijita, no vas a ir a ese campamento porque mamá, mi esposa le contestó, ve y tú pregúntale a Dios por qué estamos tomando tu padre y yo esta decisión. Se metió a su cuarto, estuvo orando y salió gozosa. Dios me dio una palabra, Eclesiastés 11, guárdate los pecados de la juventud que son vanidad porque la juventud es vanidad. Entonces yo te puedo decir una cosa, mira, toma esta decisión, hermano, pero Dios te la tiene que confirmar a ti. Tú no puedes estar siendo llevado por las decisiones. ¿Y qué quiere que haga? ¿Querrá Dios que vaya a Guadalajara, pastor? ¿Y querrá Dios que me case con esta, pastor? ¿Y qué debo hacer en aquella cosa, pastor? Pregúntale a Dios. Yo te puedo decir, mira, hay principios en la Biblia. Es todo lo que un pastor te puede decir. Pero la última decisión tú la tomas. Porque es tu responsabilidad delante de Dios. Y cuando no tomamos y asumimos esta responsabilidad, somos desviados del camino y sacados de la obra de Dios. Ahora en Apocalipsis, versículo 16, Cristo, ojalá que hayan entendido esto, que se aplica como individuos, como familia, como iglesia, la doctrina de los nicolaitas, ser gobernados por extraños, en otras palabras, y no por la palabra y el Espíritu. Dios te manda que te arrepientas. Arrepiéntete. Arrepentirse es darnos una vuelta de 180 grados hacia Dios. El Señor exige un arrepentimiento inmediato, pues si no, el descuido de no obedecer. Cuando Dios nos habla y nos dice arrepiéntete, la tragedia es grande, porque entonces después de la advertencia viene el juicio de Dios. Dios a nadie juzga sin antes haberle advertido tal vez 2 o 3 veces, párale, ya bájale, llévatela suave, ya detente, te has pasado muchos altos, el 5º alto va a venir un camión y te va a hacer papilla.
Tenemos que entender que Dios es un Dios amante que nos habla a través de su palabra. Y lo dice con el versículo que sigue, porque si no te arrepientes, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí el líder tiene que arrepentirse de las decisiones de estas familias en su iglesia, y si no, Dios a ellos va a mandarles a un predicador, tal vez en este momento sea yo este instrumento, a que les diga a esas familias, dejen a ese pastor tomar las decisiones solos. No gobiernen ni traten de gobernar. Mujeres, no traten de gobernar a sus esposos. No traten de tomar el control que no les pertenece. Familiares que están metiéndose con sus matrimonios en sus casas, no se metan con ellos toda la vida. Porque necesitan los matrimonios pelearse entre ellos, ayudarse entre ellos y conocer entre ellos sus conflictos y aprender a traerlos a Dios. Podemos aconsejarlos como padres, pero no vivir detrás de ellos y meternos en todos sus problemas al grado que ya sea la suegra la que gobierna ese hogar. ¿Cuántos divorcios no se han llevado a cabo por esta situación? Arrepiéntete. Porque si no, Dios va a pelear contra ti con la palabra de su boca. Y el versículo 17, finalmente el Espíritu Santo le habla a los que en este momento estén oyendo. Oír en el hebreo significa obedecer. Oír va asociado con obedecer. Porque muchos oyen y les entra por acá y les sale por allá. Por eso dice el que tiene oído, o sea, el que realmente esté escuchando este mensaje. El que realmente en este momento, Padre, gracias porque me estás iluminando, es tu verdad, es tu palabra, yo ya no quiero ser igual, quiero cambiar, quiero ser cada día mejor, quiero tener tu temor, Padre, en mi corazón, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, quiero ser bendecido. Estos son los que oyen. Y no aquellos que con una actitud despectiva, ¿verdad? Lo estamos viendo los domingos en la parábola del sembrador, se ríen, se carcajean, viene el diablo y se lleva la semilla, y pasado mañana eres la misma persona. No has sufrido cambios drásticos. Tu vida no ha sido revolucionada ni transformada de una forma extrema por tu falta de decisiones en la vida. Y por eso estamos llenos de cristianos que tienen 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia y son los mismos. ¿Tú los has de conocer? Ahí está la misma hermana de hace 15 años. Jetona, amargada, rencorosa, chillona, chismosa, carnal, y no ha cambiado en 15 años. Ahí está el mismo hermano, adúltero, panzón, borracho, parrandero, engañador, transando, el mismo, y tiene 10 años asistiendo a la iglesia. Y Jesús vino a cambiar nuestra vida, a revolucionar nuestra vida, a hacernos en criaturas nuevas, diferentes, amorosas, santas, puras. Y si no hay estos cambios dentro de nosotros, mentira que somos sus hijos, mentira que somos su familia, no es cierto. Y para ello está toda la primera carta del apóstol Juan, donde dice continuamente, el que dice que cree en Cristo debe andar como él anduvo. El que dice que anda en la verdad y anda en tinieblas es un mentiroso y no practica la verdad. Toda esa carta fue escrita para los que dicen de la boca para afuera. ¿Qué promesa se hace a todas aquellas personas que venzan? En primer lugar, le dice que dará de comer del maná escondido. Y en segundo lugar, una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. En primer lugar, vamos a analizar el maná. Vayamos al libro del Éxodo, capítulo 16. ¿Qué significa el maná? ¿Qué es esto del maná? Que a los que venzan, a los que no se dejen gobernar por el mundo, ni como individuos, ni como familia, ni como iglesia, esos son los vencedores. Los que cuando Cristo venga no eran gobernados por el mundo, sino por su espíritu. Estos son los vencedores. Ellos van a tomar este maná. ¿Qué significa? Dice el versículo capítulo 16 de Éxodo, versículo 14 y 15, y cuando el rocío cesó
de descender. He aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Quiero decirles que la palabra maná significa ¿qué es esto? Esto es lo que significa la palabra maná, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Los judíos, al entrar a un desierto, sin carnicerías, sin cafeterías, sin talleres mecánicos, sin zapateros, sin proveedores de agua, sin nada absolutamente más que escorpiones, desierto, sol y arena, 40 años, más de 2 millones de personas peregrinando por ese desierto. La más grande enseñanza que Dios les quería dar es que Dios es capaz, todopoderoso, suficiente, haciendo las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Dios es capaz, al Dios que servimos, de traernos por lugares donde no haya provisión, donde no haya dinero, donde no haya alimento y sostenernos. ¿Y qué hizo Dios para comenzar a mostrarles eso? Pues comenzó a caer del cielo. Vean ustedes ahora el versículo 31 y 32 de Éxodo 16, versículo 31 y 32. Y la casa de Israel lo llamó maná, ¿verdad? Repito, significa, ¿qué es esto? Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Así sabía como a miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él, guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Muy bien, durante casi la mayor parte del peregrinar en Egipto, los judíos comenzaron a depender a que cayera este alimento del cielo. Repito, no había tiendas donde comprar un refresco, no había nada. No podían ya depender de nadie más que de Dios. Y Dios les dijo, por favor, Moisés, que nadie guarde de más para el otro día. O sea que caía a diario el maná y cada quien tenía que juntar solamente para lo que el día le iba a alcanzar. Pero había muchos que decían, ¿y si mañana no cae? Entonces comenzaban a guardar de más en las cubetas, y a las personas que hacían esto, completamente podrido el maná, se les echaba a perder. Como un juicio y un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarlos a que dependieran diario de Él. El pan nuestro dice así, el Padre nuestro dice así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús le dijo en Mateo 6 a los discípulos, no se afanen por mañana. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Dónde trabajaré? Hoy Dios te ha dado de comer. Hoy tienes con qué taparte. Hoy tienes donde dormir. Mañana a lo mejor ni amaneces. Entonces, no traigas a tu vida preocupaciones. No te ocupes antes de las cosas que ni siquiera han sucedido, porque te estás preocupando de algo que a lo mejor no sabes qué va a pasar. Depende de mí para que mañana, hoy acuéstate como angelito, acuéstate alabando al Señor, mañana Dios te proveerá, mañana te preocuparás, hoy duerme tranquilo, no te quite el sueño, el afán, por nada estén afanosos. Esta es la vida que Dios nos ha venido a dar, una vida de confianza en Él. Una vida de seguridad en sus promesas. Una vida donde comenzamos a practicar esto y a descubrir que eso es vivir. Vivir es vivir tranquilos. Eso es vivir. No hay peor infierno que una vida frustrada, amargada, incierta, llena de desesperanza. Eso no es vida. Ya estás comenzando un infierno en tu propia vida.
Dios quiere que diario te levantes, alabaré a mi Señor, y Dios, número de los redimidos, y bla, 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 etcétera, etcétera, y cómo están, y tranquilo, y feliz, y con mucha paz, y que así gobiernes tu vida diario, y comiences a desarrollar ese hábito bendito de depender diario de Él. No trates de, al banco, y si mañana, y la inflación, y el dólar está a 11 pesos, échale más al banco. Cristo dijo, no inviertas tu dinero donde el orín y la polilla corrompen. Y quieres realmente asegurarte, no importa que se vaya el dólar a 25 pesos, quieres realmente asegurarte que nunca te va a faltar, invierte en el reino de Dios, donde ni el orín ni la polilla corrompen. Ahora, este maná, vayamos a Juan capítulo 6, Cristo le da la interpretación en Juan capítulo 6. Cristo nos interpreta lo que significaba ese alimento del cual Dios les hizo depender bajo el antiguo pacto. Y en Juan 6, versículo 32, en adelante Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En otras palabras, lo que Moisés le dio a Israel no era el verdadero pan. El pan que Moisés le dio a Israel era un pan físico. Ahora Jesús dice, les voy a mostrar un pan más importante, porque si a ellos no les faltó en el desierto ese pan, quiero decirles, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús nos dice en esta noche, Dios mi Padre quiere que tú diario me comas. Jesús quiere que diario nos alimentemos de Él. ¿Dónde encontramos este alimento, que es Jesús? En las páginas de las Sagradas Escrituras en la Biblia. Diario Dios quiere que venga y coma de Él. Y me alimente con la Biblia, y pase tiempo con la Biblia, porque lo que comí hoy, así como el pan y la cena que hoy comí, hace la digestión, y mañana tengo que desayunar, y depender otra vez del alimento físico para alimentar mi cuerpo físico. Diario tenemos que depender de comer este pan, que es la vida de Jesús. Todos ustedes que han descubierto a Jesús como su alimento, como su verdadero pan, están satisfechos. No tienen un vacío ni un hueco aquí adentro. La gente que no tiene a Jesús y que no come diario de este pan, vive vacía. Tiene un vacío y lo quieren llenar con sexo, lo quieren llenar con alcohol, lo quieren llenar con drogas, lo quieren llenar con dinero, lo quieren llenar con diversiones, lo quieren llenar con tantas cosas que no caben aquí ni jamás te van a llenar, porque el verdadero pan, el verdadero alimento, por lo cual debemos depender de Dios, se llama Jesús. Ahora, cuando Dios dice en Apocalipsis capítulo 3 que el que venza comerá este maná, ¿qué significa? Que por toda la eternidad después de muertos, aun cuando en esta vida dependemos de Jesús para que Él nos alimente, en la otra vida también seguiremos alimentándonos de la vida de Jesús. Jesús es, desde el momento de nuestra salvación, nuestro alimento en esta vida temporal, y por toda la eternidad será mi alimento espiritual. Veamos rápidamente esta verdad en Isaías capítulo 2, cuando en el milenio todos los pueblos y todas las gentes vendrán a alimentarse de Jesús. Dice Isaías capítulo 2,
versículo del 2 al 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Ustedes saben que este monte es el monte de Sión, donde está construida Jerusalén. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él, ¿quiénes? Todas las naciones. De acuerdo a este capítulo y a Apocalipsis 21 y 22, van a haber naciones otra vez después de que acabe este mundo y reinemos con Cristo. Van a haber naciones otra vez, pero ahora sí con gobernantes puestos por Cristo y por gobernantes llenos del Señor. Y versículo 3, y vendrán muchos pueblos diciendo, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Observen, después de esta vida, en el milenio, seguiremos aprendiendo. Y vendremos corriendo porque la escuela va a estar en Jerusalén, para que nos enseñe sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Quiénes tendrán este privilegio? Aquellos que en esta noche no permitan que el mundo los gobierne. Aquellos que no permitan que ser influenciados por filosofías extrañas, como dice Colosenses 2:8, mirad que nadie los engañe con filosofías extrañas. Aquellos que no dejaron permear su mente por Marx, ni por Carlos Darwin, ni por Nietzsche, ni por el Che Guevara, ni por Hussein, ni por Castro, ni por ningún filósofo del mundo. Aquellos que fueron transformados y renovados en su manera de pensar por la bendita, eterna, incorruptible palabra de Dios. Y termina Apocalipsis 2, la iglesia de Pérgamo, diciéndole que les promete una piedrecita blanca. Veamos en primer lugar en Apocalipsis 7, versículo 9, todas las veces donde aparece el color blanco. ¿Qué significa la piedra blanca, la piedrecita chiquita blanca? En Apocalipsis 3:5 ya vimos vestiduras blancas. En Apocalipsis 7:9, después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Apocalipsis 19. Ahí en el cielo, Juan ve a todos los santos vestidos de blanco. Apocalipsis 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Sabemos que el lino, ¿verdad?, es de color blanco. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en Apocalipsis 20, versículo 11, vi un gran trono blanco. ¿Qué significa el blanco? Dos cosas: la pureza de lo celestial. La pureza de lo celestial. Vestiduras blancas, túnicas blancas, lino blanco, el mismo trono donde está sentado Dios es de color blanco. Esta piedrecita blanca se deriva su significado de la manera como los habitantes del Imperio Romano eran admitidos gratuitamente a los espectáculos. Así como si ahora vas a entrar al Estadio Azteca, hay colas y te dan un boleto. A las personas que se les admitía gratis en los coliseos romanos, se les entregaba a la entrada una pieza de pan y una forma de piedrecita blanca. De ahí viene la palabra pan y circo para el pueblo. O sea, el gobierno quería al pueblo tenerlo contento, los invitaban al coliseo, les daban una pieza de pan y una piedrecita blanca. Esta piedrecita blanca parece indicarnos, ¿verdad?, que el vencedor tenía una entrada libre a esta celebración relacionada con el Imperio Romano. Y esta entrada gratis era una piedrecita blanca. Los que tenían la piedrecita blanca podían entrar gratis. A los que no se les daba una pieza de pan y a otros se les daba la piedrecita con la pieza de pan. En el Antiguo Testamento, cuando alguna persona adquiría una nueva función, se le cambiaba el nombre. Por ejemplo, Abraham
se le fue cambiado a Abraham, padre de muchas gentes. Jacob, que significa el tranza o el engañador, se le cambió el nombre a Yisrael, que significa el que lucha al lado de Dios. Isaías, en el capítulo 62, lo voy a ver rápidamente, versículo 2, dice Isaías 62, 2, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Simón le fue cambiado el nombre a Pedro, que significa piedra. Saulo se le cambió el nombre a Pablo, que es pequeño. ¿Tú cómo te llamas? ¿Celedonio? ¿Policarpio? Cualquiera que sea tu nombre y mi nombre, nos fueron puestos por nuestros padres terrenales que tal vez no eran cristianos. Es muy importante que los padres cristianos les pongan a sus hijos un nombre bíblico. Es muy importante. Porque el nombre en la Biblia habla del carácter de la persona. El carácter de la persona. ¿Cómo es esa persona? Jacob era tranza, ahora Israel era el que luchaba al lado de Dios porque venció. ¿Se acuerdan de la historia de los patriarcas que dimos aquí también los martes? Cuando Dios dice que se nos va a cambiar el nombre en la otra vida, lo explica Primera de Juan capítulo 3. Versículo del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuál es el nombre que todos los cristianos tenemos ahora? Ya no nos conoce nadie por Armando, Panchito, Conchita, Lupita. Esos son los nombres que cuando vayamos a la otra vida no nos vamos a llamar con el nombre que teníamos aquí. Porque en la otra vida se nos va a asignar una función, se nos va a asignar un ministerio. Unos van a ser presidentes de una nación, otros gobernantes, otros van a ser sirvientes, otros van a estar avergonzados, pero va a haber muchas cosas. Y la función que Dios me dé a mí y te dé a ti en la otra vida estará relacionada con el nombre nuevo que se te va a asignar. Dice la Biblia en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hasta que estemos enfrente de Cristo, nos veremos al espejo, no tendremos cicatrices, ni tendremos envejecimiento, ni nariz de albóndiga, ni orejas de papalote, ¿verdad? Ni nada, estaremos perfectos delante de Dios, un nombre nuevo, totalmente nuevos, no volveremos jamás a llorar, no volveremos a tener tristeza de nadie, no vamos a extrañar a nadie nunca más, vamos a ser pastoreados por Cristo y el nombre que se nos entregará estará en proporción a lo que conquistamos y a lo que vencimos en esta vida. Las recompensas que nos esperan después de esta vida son maravillosas. Por eso no os canséis de hacer el bien, ni desmayéis, ni dejéis de sembrar. Estad firmes y constantes, amados hermanos, sabiendo que nuestra obra en el Señor nunca será en vano. Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque nos has llamado a ser gobernados por el Rey, por las leyes del reino y no las leyes e imposiciones humanas, por las filosofías y los consejos y las conclusiones de hombres carentes de entendimiento, corruptos de la verdad. Te damos gracias porque ahora nuestra mente debe ser renovada, transformada, revolucionada con tu palabra. Y esto solamente podrá ser posible cuando mirando a cara descubierta la verdad, seamos transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu a la semejanza de tu Hijo Jesucristo.
Padre, te damos gracias porque eso es lo que tú nos mandas, que meditemos día y noche en tu palabra. Porque el poder del cambio en nuestra mente está en la Biblia. Los consejos de la Biblia, la dirección de la Biblia, mediante tu Espíritu Santo, siempre nos llevará a la verdad. Porque las sendas de Jehová son misericordia y verdad a todos los que temen su nombre. Mirad cuán grande es la bondad que Dios ha guardado a los que le esperan y le buscan cada mañana con todo su corazón. Gracias por la responsabilidad que nos das a los varones, la enorme responsabilidad de nuestra casa, de nuestra propia vida, de la iglesia, de nuestro gobierno. Oh Dios, gracias por habernos llamado soberanamente a ocupar diferentes funciones en la vida, ministerios, oficios o profesiones. Yo te pido, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo haya iluminado a tu pueblo y ahora tus hijos sepan escoger cuál es el camino y el propósito por el cual tú creaste a cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda la verdad. Que sigamos siendo celosos de tu palabra, celosos de la doctrina, celosos de nuestra conducta y que cada día te amemos más y tu temor esté en nuestro corazón para que tú puedas seguir bendiciéndonos